tema de hernias. Lo que hemos hablado de hernias es la definición, la clasificación, las condiciones que tienen las hernias, sus componentes de una hernia. ¿Qué más me olvido? Factores que predisponen y que desencadenan las hernias. ¿Hay alguna duda sobre esto? Dentro de las condiciones de las hernias, hablamos de reductibilidad. Creo que no hablamos. ¿No es cierto? ¿Qué entendemos cuando una hernia es reductible? Que se puede solucionar, entonces no se opera. No se opera. ¿Qué es una hernia? Entonces, ¿qué es una hernia? Ya le he dicho, cada vez que entren aquí, hagan de cuenta que esto es la cavidad abdominal. ¿Sí? ¿Qué es una hernia? Es la salida del contenido. Nosotros somos el contenido a través de orificios naturales, anatómicamente preestablecidos. ¿Sí? Eso es una hernia, eso es una definición que no se puede olvidar. Una semana y se olvidaron. ¿Es cierto? Ahora, estas hernias semiológicamente tienen condiciones, y una de las condiciones que tienen es si son hernias reductibles. ¿Qué entendemos por reductible? ¿Qué entendemos por hernias reductibles? A ver algo. ¿Quién regresa a la cavidad? El órgano. No, el órgano, el contenido. Entonces me voy a la definición y digo, ya, es cuando el contenido de una hernia vuelve a su cavidad o a su lugar de origen, ¿no es cierto? Eso es reductible. ¿Hay alguna duda? Es decir, ustedes se salen y vuelven a entrar de manera espontánea o a través de alguna maniobra, cuando el paciente dice, ¿sabe que me sale una bolita que yo me masajeo y vuelve a entrar? ¿No es cierto? Entonces, eso es una hernia reductible. Esta hernia reductible tiene también condiciones. Esto no se puede olvidar porque son preguntas de examen. Las condiciones de una hernia reductible, precisamente, es ser coercibles o ser incoercibles. Para que una hernia coercible e incoercible, la condición es que tienen que ser reductibles, ¿no es cierto? Reductibles. ¿Ok? Entonces, ¿qué entendemos por coercible? ¿Qué entendemos por coercible? A ver, imaginación. ¿Qué entendemos por coercible? Que se puede desligregar. Cuando yo digo que una hernia es reductible. Cuando se puede hacer a la voluntad de una persona. Una hernia es coercible y su condición tiene que ser reductible. Y cuando yo sé el concepto de reductible, simplemente me falta agregarle un poquito entonces. ¿Qué es una hernia coercible? ¿Cuál es el concepto de reductible? Vuelve a su cavidad. Ya. Que
Cuando el contenido de una hernia vuelve a su cavidad habitual y permanece un tiempo indeterminado en su cavidad. Ustedes van a escuchar a pacientes que dicen, doctor, yo la meto y cuando hago un esfuerzo sale. ¿Ya? A eso se llama una hernia coercible, cuando permanece un determinado tiempo en su cavidad. ¿Y qué será incoercible? Que no permanece temporalmente. Que inmediatamente de reducida se vuelve a salir. ¿No es cierto? Entonces, cuando el contenido de una hernia se reduce e inmediatamente se vuelve a salir. Esas son las condiciones que ustedes semiológicamente van a ver en todas las hernias. Hay hernias que el paciente tiene que hacer maniobra de pujar, todas esas cosas para que brote la hernia. Bien. Ahora, ¿qué será una hernia? Irreductible, que también tiene dos condiciones. Es una hernia irreductible. Que no se puede volver a su contenido de origen. Pero ¿quién no se puede volver? Cuando el contenido de una hernia no vuelve a su cavidad de origen, ¿no es cierto? Eso es irreductible. Y las irreductibles también tienen condiciones. ¿Cuáles serán estas condiciones? Atascada y estrangulada. ¿Es cierto? ¿Qué será una hernia atascada? Atrapó al contenido abdominal. Fíjense que si ese es el orificio y lo que normalmente sale, ¿qué es eso? Lo que normalmente sale, ¿no es cierto? Aquí le parece, no sé, este es su saco de la hernia. Y ese es el contenido. ¿Qué contenido es? Contenido intestinal, ¿no es cierto? Entonces, este contenido intestinal es irreductible, ¿sí? Es irreductible, no lo puedo meter otra vez a la cavidad, ¿sí? ¿Y qué pasa por el interior de este intestino? Contenido intestinal. ¿Cierto? Contenido intestinal. Desde que ingresa a la boca hasta que sale, ¿no es cierto? Hay un tránsito. Entonces, este tránsito va a estar bloqueado, ¿no es cierto? Va a estar bloqueado, porque está atrapado, ¿sí? Entonces, una hernia atascada es cuando hay alteración del tránsito intestinal. Y si hay alteración del tránsito intestinal, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que nosotros ingerimos nosotros en la boca? Ya le he dicho. ¿Puede haber infección? ¿No es cierto? Sólido, líquido y aire. ¿Y qué sale? Base. Líquido y aire. ¿No es cierto? Sólido, líquido y aire. Entonces, si está alterado este tránsito intestinal, se va a producir un tipo de abdomen agudo. ¿De qué tipo? Agudo obstructivo. ¿Sí? El paciente va a estar distendido, con falta de eliminación de heces, de gases, ¿ya? Entonces, eso es una hernia atascada, cuando el contenido abdominal no vuelve a la cavidad, no vuelve. ¿Y cuándo será estrangulada? ¿Cuándo será estrangulada? ¿Cuándo será una hernia estrangulada? ¿Hay contraindicación? Fuerte, fuerte, sin miedo.
cuando se bloquea, aparte del contenido, la irrigación. Claro, si eso está atrapado ahí, ¿no es cierto? Y va a pasar un determinado tiempo, se va a comprometer la circulación. Entonces va a haber una isquemia y posterior necrosis de ese segmento. A eso se llama una hernia estrangulada. Son emergencias quirúrgicas que el paciente llega con su tumoración muy dolorosa, ¿ya? Muy dolorosa, y que son emergencias quirúrgicas. Muchas veces pasan más de 6 horas y esa asa intestinal ya ha sufrido isquemia, necrosis, y hay que hacer resecciones intestinales. Eso es otro tema. ¿Alguna duda de? Solamente hemos hablado de generalidades de hernia. Estos principios se aplican para todas las hernias. Son principios generales para todas las hernias inguinales, plurales, umbilicales, ¿ya? Las electroacciones tienen estas condiciones. Entonces, no vamos a volver a repetir en cada tema estos principios generales. ¿Alguna duda? ¿Algo que no ha quedado claro? Pregunten. Doctor, una pregunta. En hernia atascada, solamente es el contenido que se obstruyó, siempre en la estrangulada es la irrigación más. Es la irrigación. Se aumenta la irrigación. Claro. En la atascada, inclusive, cuando el paciente llega a la emergencia, uno le pregunta, ¿y hace qué tiempo empecé? Hace 2 horas, doctor. Uno lo ceda un poquito, se hace maniobra y vuelve a introducir. Con el riesgo de que haya muchas veces hay personas que, cirujanos de emergencia, que le dicen, ayer se me salió, y la meten otra vez la hernia, y lo que están metiendo ya es una asa que está necrosada, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado de no reducir hernias, ¿ya? Que tienen mucho tiempo de evolución. Generalmente cuando son evoluciones menos de 6 horas, que es lo que puede comprometerse la circulación, se puede. En algunos protocolos dice hernia atacada igual cirugía, pero hay gente que por no operar a las 2 o 3 de la mañana la mete la hernia y a veces está cometiendo una imprudencia, introduciendo un asa que está desvitalizada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bien, vamos a empezar con hernias inguinales. No sale este marcador. No, este marcador no sale. No, consigan al doctor porque Entra la doctora. Ella, ahí me pone. ¿Qué es lo que yo necesito saber de las hernias inguinales? ¿No es cierto? Primero, anatomía. ¿Dónde salen las hernias inguinales? En el conducto inguinal, ¿no es cierto? Un conducto que está ubicado ¿dónde? Claro, así, ¿dónde? ¿Ah? Bueno, cuadrilátero de Fouchard, como usted es ayudante de anatomía. Cuadrilátero de Fouchard, ¿qué es? Es un conducto que está ubicado en la parte inferior y lateral del abdomen, en el cuadrilátero de Fouchard, ¿no es cierto? Que tiene un origen embrionario. Tiene un origen embrionario. ¿Qué significa esto? ¿No es cierto? Que en la etapa embrionaria este conducto recibe el nombre de conducto
Hasta el nacimiento. Se llama conducto peritoneo vaginal. Se llama. El conducto peritoneo vaginal va a permitir que descienda qué cosa. ¿Dónde están los testículos en la vida embrionaria? En la fosa. En la cavidad abdominal por debajo de los riñones, ¿cierto? Entonces, cuando descienden los testículos, ¿hacia dónde? Hacia el escroto. Hacia las bolsas escrotales. En los últimos meses de la etapa embrionaria, esto se desciende y este conducto se tiene que obliterar. Pero como están los testículos, ¿no es cierto?, queda un conducto al medio, ¿sí?, que se llama ¿qué se llama ese conducto? ¿Ah? ¿Qué se produce aquí? Testosterona, ¿y qué más? Ya no saben. Espermatozoide. ¿Y por dónde va el espermatozoide? Por las vías espermáticas. Pasan por la vía. ¿Y cuáles son esas vías espermáticas? Conducto Conducto diferente. El conducto Conducto diferente. Entonces, este cordón tiene elementos. Uno de sus elementos importantes es el conducto deferente. Los vasos que van a ir a irrigar el testículo, ¿no es cierto? Los vasos patentiformes y todas esas cosas, ¿sí? Entonces, este conducto que tiene una dirección oblicua de afuera hacia adentro. Si lo veo de un lado, de atrás hacia adelante, porque viene de la cavidad abdominal, ¿no es cierto? Entonces, este conducto está constituido por 4 paredes y 2 orificios. ¿Quién me puede decir cuál es la composición anatómica del conducto inguinal? A ver. Entonces tiene dos conductos, un orificio inguinal externo y un orificio inguinal externo. ¿Ese sería interno? Ya, orificio inguinal Interno. para que no se confunda, profundo. ¿Ya? Y este, Superficial. superficial, orificio inguinal superficial. Tiene 4 paredes. Tiene una pared anterior, tiene una pared posterior, una pared inferior y una pared superior. Ahora, ¿cuál es la constitución anatómica de estas paredes? Y en la primera clase hablamos que todo venía dependiente del fascículo inferior de inserción de qué músculo? Del oblicuo mayor. ¿Ya? ¿Cómo está constituida la pared anterior? Por la aponeurosis del oblicuo mayor. ¿Cómo está constituido la pared inferior? Por el ligamento. Ligamento o la arcada crural, ¿no es cierto? O la arcada de Pupar, que se llama. ¿Sí? ¿Cómo está constituido la pared superior? El músculo oblicuo mayor y el oblicuo interno. Oblicuo menor, Y el transverso. el transverso. La unión de estos dos músculos, ¿qué se llama? Tendón conjunto. ¿Dónde se inserta el tendón conjunto? Superiormente al ombligo. ¿Ah? La inserción inferior en la espina del pubis, ¿ya? En la espina del pubis. Y la pared posterior, La fase transversal. la fase transversal, y que está en pleno contacto ¿con quién? Con la cavidad abdominal. Con la cavidad abdominal.
¿Se entiende esto? Esto es lo básico. Esto es lo básico que ustedes tienen que saber para entenderle las hernias. Si no, no vamos a entender hernias inguinales. ¿No es cierto? ¿Sí? A ver, memoricen esas paredes porque vamos a entrar a las clasificaciones de las hernias inguinales. De racinálico mayor, el ligamento grupal, la unión de... Y siempre, si el paciente está acostado, ¿qué pared sería esa? Para que no se olviden en el examen. Superior. ¿No es cierto? Esta sería superior. No, inferior. Anterior. Anterior. ¿Cierto? Anterior. Esta sería Posterior. anterior. Esta sería una inferior y a esa superior. ¿Ya? Pero es para que se ubique. Dejó de ser esta una cavidad abdominal y se transformó en un conducto. ¿Sí? Entonces, esa pared anterior, pared posterior, pared inferior y pared superior. Pónganle nombre, aunque sea. Y allá tenemos el orificio profundo y por acá, en esta ventanita, el orificio superficial. ¿Ok? Es para que entendamos la clasificación de las hernias inguinales. Porque las hernias inguinales se clasifican en hernias inguinales directas e indirectas. ¿Y por qué se clasifican así? Cuando ustedes hagan la práctica, van a ir y lo van a examinar al paciente y van a decir, a ver, vamos a ver si es una hernia inguinal directa o indirecta. Y para eso vamos a hacer la semiología y vamos a hacer algunas maniobras que nos permitan precisamente diferenciar una hernia inguinal directa de una hernia inguinal indirecta. ¿Alguien tiene la peregrina idea de por qué se llama directa o indirecta? ¿Qué pasa por el medio de aquí? Por el medio de este conducto. ¿Qué se llama? El conducto deferente. El conducto deferente. ¿Qué pasa? El Conducto cordón espermático. Por aquí, Contiene. imagínense un chorizote que pasa, que viene de allá de la cavidad abdominal, así viene el chorizo, ¿ya? Viene de allá, se mete por el orificio profundo, ¿no es cierto? Y viene y sale por acá, por el orificio superficial. ¿Y qué hay acá afuera? Se va hacia La bolsa de frontales, bueno, tóquense aunque sea, ¿ya? Entonces, ese conducto viene de la cavidad abdominal y viene, ¿no es cierto? Y le va a dar la indicación a los testículos y ahí va a estar el conducto deferente. Entonces, este conducto que tiene estas 4 paredes y 2 orificios va a dar origen a la emergencia del contenido abdominal, ¿no es cierto? Y ahí se aplica a la salida de hernias que van a salir. ¿De dónde van a salir el contenido abdominal? De la cavidad abdominal, ¿no es cierto? ¿Y por dónde pueden salir? el conducto inguinal. Claro, pero el conducto inguinal es este. ¿Por dónde pueden salir? Por los orificios. ¿Qué orificios tenemos? Profundo y superficial. O sea que de acá se va a salir el testículo para adentro. ¿Ah?
No. En realidad digo bien, por el profundo, porque el profundo está comunicando con la cavidad abdominal. Entonces, cualquier defecto que haya en el orificio profundo, se van a introducir las vísceras por ese chorizo, ¿no es cierto? Se van a venir así. ¿Ya? ¿Y qué otra zona de debilidad tienen en este conducto? Que comunica la cavidad abdominal. No, el orificio va a venir la hernia así, va a salir por acá y va a llegar hasta los escrotos. ¿No es cierto? ¿Qué otra zona de debilidad tiene este conducto? Que se lo he dicho cuando hemos descrito ahorita las paredes. La pared interior está en contacto con mi mano, mire. No va a venir nada. La No pared tiene posterior nada. sería. Posterior. La pared Posterior. La pared posterior que está formada, ¿no es cierto? Es facilito, ¿no? Es facilito, ¿no ves? Es facilito. Con la fascia transversal. Entonces, cuando una hernia sale por el orificio profundo o cuando sale por la pared posterior, tienen nombres. Y a eso es lo que se llama indirecta y directa. Cuando la hernia sale por el orificio profundo, ¿no es cierto?, se llama hernia inguinal indirecta. ¿Sí? Pero cuando sale de la pared posterior, esta hernia inguinal indirecta se va a introducir dentro de los elementos, dentro del cordón, y va a recorrer todo el cordón, ¿no es cierto?, hasta llegar al orificio superficial y salir a las bolsas escrotales. Y de ahí sale otra clasificación, ¿no es cierto? El cordón también se conoce con el nombre de funículo, ¿sí? ¿Correcto? El cordón como funículo. Entonces, la clasificación de la hernia inguinal indirecta tiene 3 clasificaciones, se divide en 3. No hay en su texto eso, no, ni lo busquen que no hay en su texto, o hay. No hay en su texto. La indirecta no, la indirecta. Cuando está apareciendo allá en el orificio profundo se llama punta de hernia. Cuando se mete aquí en el chorizo, en el cordón, en el funículo, se llama intrafunicular. Y cuando llega a los escrotos, ¿han visto alguna hernia que llega hasta los escrotos? Pero busquen en internet, por lo menos ahí hay foto. A esa hernia se llama no escrotal. Cuando ustedes vean, por eso que antes le decían potroso, porque hacían fuerza y así se volvían potroso, le decían, ¿no ves? ¿La escucharon hablar de esa? ¿Ya? No hagas mucha fuerza que te vas a volver potroso. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, la hernia directa, ¿por dónde va a salir? O sea, nada que ver con este chorizo, ¿no? Nada que ver con este chorizo. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se produce la hernia inguinal indirecta? Por un sobreesfuerzo. Todos hacemos sobreesfuerzo, que ustedes hacen sobreesfuerzo para estudiar y no se ¿Por qué no prestan atención? Todo está en la educación. ¿Qué es el conducto inguinal? Embriológicamente. ¿Qué se llama?
Conducto peritoneo vaginal. No, sí, cuadrilátero, esa es la zona anatómica. ¿Qué se? ¿Ah? Fuerte, Conducto fuerte. peritoneo vaginal. ¿Qué se llama ese conducto inguinal en la edad embrionaria? Conducto peritoneo vaginal. ¿No es cierto? Y por ahí desciende el testículo y después se tiene que obliterar. Tiene anillos, ya no le explico eso, pues se van a perder. Rasmussen se llaman los anillos, de Ramonet, cuatro lugares donde se oblitera, precisamente para cerrar esa puerta. Esa puerta está cerrada. Pero cuando hay falta de obliteración, esa puerta queda abierta. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Entonces, fisiopatológicamente, ¿cómo puedo yo definir cuál es la fisiopatología de la hernia inguinal indirecta? Ausencia de obliteración. La falta Falta de obliteración. obliteración del conducto peritoneo vaginal o una obliteración incompleta. Por eso es que se considera que estas hernias indirectas serían de tipo congénito, ¿ya? Congénito. En cambio, la hernia directa que sale, ¿no es cierto?, de la pared posterior, va a tener unos triángulos que ustedes habrán escuchado hablar alguna vez de William Hasselbalch, ¿no es cierto?, que están dados por los vasos epigástricos, por la arcada crural y la inserción del tendón conjunto. ¿Ya? Cuando esta inserción del tendón conjunto no lo hace en la espina del pubis y lo hace en el borde del recto, ¿ya?, del recto anterior, estos triángulos se abren y forman zonas de debilidad, ¿ya? Entonces, esta hernia, esta es la fisiopatología de la hernia inguinal directa, la inserción alta del tendón conjunto. Inserción alta del tendón conjunto en el borde externo del recto anterior del abdomen, que hace que estos triángulos se vuelvan patológicos. ¿Ya? Entonces aquí ya intervienen, para que ustedes entiendan, ¿ya?, todos los factores predisponentes, ¿no es cierto?, y todos los factores desencadenantes. ¿En la mujer será frecuente que baje el testículo? No, no es cierto. Entonces, hay hernias inguinales que es mucho más frecuente es la directa que la indirecta, porque no tiene conducto peritoneo vaginal que se oblitere, no tiene el cordón, ¿no es cierto? El funículo. ¿Ok? A ver, repasen alguna pregunta, no veo más salido que... Disculpe, ¿no te dijo que se da la punta de hernia o orificio superficial? Allá, te estás metiendo la cabeza así, del abdomen está metiendo por el orificio profundo y va a recorrer todo esto hasta salir por el orificio superficial e irse al orecto. El orificio superficial está aquí, uno lo palpa. ¿Pero la superficial es allá? No, ese es profundo. ¿Por dónde sería entonces? Por el profundo. Está tomando el ¿No es cierto? Entonces, cuando semiológicamente nosotros reducimos la hernia, ¿ya?, cuando semiológicamente reducimos la hernia y lo hacemos pujar al paciente, ¿qué forma tiene semiológicamente a la infección? Una hernia indirecta. Se podría hacer. ¿Y ahí qué forma va a tener? Si el orificio profundo está 2 centímetros por debajo y por dentro de la espina ilíaca antero superior, y si se le va a los testículos, ¿qué forma va a tener?
eso, hernia de forma espontánea. ¿Cuál es su pregunta, doctor, otra vez? Semiológicamente, si ese conducto, ¿no es cierto? La hernia es indirecta y recorre desde todo el trayecto del conducto inguinal hacia los escrotos. ¿Qué forma va a tener a la infección? ¿Ah? Con trozo es cuando ya está. ¿Ah? ¿Pero qué forma? ¿Cómo adelantado? Muchas veces no llega al escroto. ¿Con qué? El tubo, por lo menos el tubo más cerca. Va a tener una forma alargada, porque va a salir y va a recorrer así un trayecto. Ya, más o menos lo que dice ella, así, de una forma alargada. Pero si sale de la pared posterior, no recorre el conducto, sale más circular. Entonces, esa es una de las formas de diferenciarlo semiológicamente cuando yo hago el examen semiológico. Pero eso es muy subjetivo, ¿no es cierto? Y ahora yo tengo que realizar maniobras para saber si es directa o es indirecta, ¿no es cierto? ¿Qué maniobras podríamos hacer? Claro, va a salir la hernia. ¿Y cómo va a saber si es directa o indirecta? Por lo menos que sepa que es inguinal, está bien, digamos, ¿no? Pero ya si quiere ser más fino, ya, pero ¿qué va a hacer con la palpación? Mire, uno agarra un poquito de la tela del escroto en la esquina del pubis y mete el dedo. ¿Y qué es lo que voy a palpar ahí? No, la hernia está reducida. ¿Qué voy a? El conducto. Sí, voy a meter mi dedo aquí. ¿Ya? Voy a meter mi dedo. ¿Ya? Y le pido al paciente que puje. ¿Ya? Si el chorizo está saliendo allá de ese orificio profundo, ¿dónde me va a chocar en el dedo? ¿Ah? ¿En qué parte de mi dedo me va a chocar? En la punta del dedo va a venir así un poquito. En cambio, si mi dedo está aquí y es directa, ¿dónde me va a chocar? Abajo, en la cara palmar. Esa maniobra se llama la maniobra de Andrews. La maniobra de Andrews. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Se entiende? Facilito. Andrews. Andrews. Algunos la conocen como maniobra de la diva. De la diva. Andrews. La almíbar. La almíbar 1 y la almíbar modificada que vamos a ver la otra. Andrews 2 por la almíbar modificada la otra. No se lo ponga esto para la punta. Claro, mire, ahí está, ya salió. Viene el chorizo así. En cambio, si es por la pared posterior, viene y golpea acá. ¿Ya? Por eso le digo, hagan analogía de este igual. ¿Ya? ¿Entendieron? Sí. Ahora, para confirmar, nosotros hacemos una maniobra combinada. ¿Ya? Reducimos la hernia, otra vez la metemos a la cavidad y vamos a ocluir el orificio profundo. ¿Dónde queda el orificio profundo en su proyección anatómica acá?
Ya le dije, 2 centímetros, pálpense la espina y la espina ilíaca ante los superiores. ¿Ya? Ahí. Si quieren cambiarse, no hay problema. ¿Ya? Ahí, 2 centímetros por debajo y 2 centímetros por dentro. Yo redujo la hernia y lo ocluyo. O sea, estoy cerrando esa puerta. ¿Esa puerta qué es? Profundo. Esto es el orificio profundo. Si le pido al paciente que puje, que haga la maniobra de avanzarla y la hernia no sale, ¿qué tipo de hernia es? ¿Ah? Indirecta. Piensen. Indirecta. ¿Ah? Indirecta. Una hernia directa. Vuelva a foja cero. ¿Cuál es la directa? ¿Cuál es la Indirecta, fisiopatología? ¿De dónde sale la directa? Por la pared posterior. Una pared posterior. ¿Sería una qué? Indirecta. Sería una indirecta, porque yo estoy ocurriendo el orificio profundo por donde sale. Entonces le he cerrado la puerta para que no salga, ¿no es cierto? Entonces no va a salir porque está ocluido el orificio profundo. Pero si es directa, o sea, va a salir por acá. Entonces, esa es una maniobra para diferenciar una hernia directa de indirecta. Son preguntas de examen. ¿Cómo se llama la manera? La arriba, la combinada, ángulo 2, tienen un montón de nombres. Pero lo importante es que sepan los fundamentos. ¿Hay alguna duda? A ver, piénsenlo bien, porque esto es práctico. Cuesta muchas veces hacerlo entender. Por dentro y por debajo de la espina ilíaca anterosuperior. Ahí nosotros cerramos esa puerta. Ahora, ¿cuál es la semiología de una hernia inguinal? ¿Cuál es la semiología de una hernia inguinal? ¿Ah? Náusea, vómito. ¿Por qué va a tener náusea, vómito? O sea, ¿por qué no pueden organizar sus pensamientos en su mapa conceptual? ¿Ah? Generalmente, no en el flanco, en la región inguinal, hablemos de región inguinal. Generalmente las hernias no duelen, ¿no es cierto? A no ser que estén atascadas o estranguladas. ¿Ya? Pero, ¿qué manifestaciones clínicas va a tener el paciente? Primero, o sea, usted va a ir y lo va a repetir al paciente y va a pensar otra cosa. Primero lo tiene que hacer la anamnesis, ¿por qué vino? ¿Por qué viene el paciente? ¿Qué le va a decir? Una tumoración, ¿no es cierto? Una bola, ¿ya? En la región. ¿Y qué va a pensar usted? ¿Ya? Va a sospechar de hernia, ¿no es cierto? Y para sospechar de hernia, ¿qué le tiene que preguntar? Si hizo algún esfuerzo, antes de trabajo. Ya hizo esfuerzo, ya, ¿qué más le va a preguntar? ¿Desde cuándo? Tiempo. ¿Qué más? ¿Ya? Problemas en la evacuación. Le he explicado algo de eso, yo en las condiciones generales. El paciente le va a
esa bolita le van a decir. ¿Ya? ¿Sabe qué? Entra y sale. Así le Se dicen, entra y así. sale. Y me fue creciendo más, y me fui haciendo esfuerzo. Entra y sale. Por eso le hablé de las condiciones de la hernia. O sea, si eyacula, no eyacula, eso es. ¿Ya? Por ahí es del otro equipo, tiene hernia, no sé, pues, ¿no? ¿Ya? Imagínense si es mujer o eyacula. ¿Ya? Entonces, lo que le va a preguntar, lo que le va a decir es que tengo una bolita. Porque aquí vamos a llegar a lo más importante también, a hacer diagnósticos diferenciales. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que semiológicamente voy a ver? Una tumoración reductible, coercible, incoercible, o si es un cuadro agudo, voy a ver una tumoración dolorosa, irreductible, con el antecedente de que él tenía una bolita que salía y se entraba, salía y se entraba. Eso es muy